El mundo del pugilismo al servicio del séptimo arte. El boxeo ha sido desde los albores del cine una fuente de inspiración para contar por encima de los ganchos al hígado, jabs y uppercut, historias de vida, caída y redención. Aquí en Sin Escape le daremos el 1-2 del boxeo en el cine. En 1975 surgió una película que yo revisé lógicamente ya mucho tiempo después, donde Charles Bronson, el tipo duro por autonomía de esas épocas, nos regalaba una de sus actuaciones, me atrevo a decir, más sólidas, ¿no? Shaney, este tipo deprimido, el típico perdedor que encontraba en el mundo de los puños, en el mundo de las peleas clandestinas del lado de James Coburn, que era la persona que lo descubría, pues una oportunidad de salir de esa etapa. Y precisamente estaremos hablando del deporte de los puños, del boxeo, hoy en Sin Escape. Y quería precisamente recordar esa película que yo creo que fue de las primeras que vi de niño, insisto. Tan sólidos como los... Tan sólidos, sí. Que metía el chato, El ¿no? Chato. Sí, una película, fíjate, que me gusta mucho. La he visto muchas veces y yo creo que, insisto, fue de las primeras que vi por mi papá o por mi abuelo. Peleador callejero. Peleador callejero, exactamente. Que después por ahí Van Damme nos regalaría un remake muy malo, se llama León. Exactamente, pero bueno, eso ya son esa es otra cosa. Exactamente. Pero interesante cómo de repente el tema del boxeo ha sido muy socorrido en el mundo del cine. Desde que el cine es cine, ¿no? Exactamente, desde las vistas. Desde las vistas de los Bueno, si había oportunidad, pues a filmarlos, ¿no? Para la posteridad, ¿no? Y que siempre ha sido recurrente en estos personajes, pues el perdedor, el que está pasando por una mala racha y que gracias al deporte, gracias al boxeo, pues encuentra una beta para resurgir. Exactamente. Mira, es muy interesante. ¿Por qué la fascinación del cine al final con este deporte en particular? Bueno, muchos deportes han sido retratados, muchas actividades físicas han sido inmortalizadas en la cinematografía, pero este en particular obviamente genera fascinación en el creador cinematográfico, guionista, director e incluso mismos actores. Primero que nada porque probablemente se trate tal vez de la actividad deportiva más íntima que se pueda uno localizar, es uno contra uno. Y posteriormente, lo que esto a fin de cuentas sugiere a nivel simbólico, a nivel metafórico, sobre la construcción, ¿verdad? Como construcción o edificación del ser humano, ¿no? La lucha o la pugna que tiene, por supuesto, contra la vida, contra la familia, contra sí mismo, y posteriormente la pelea o la pugna literal que tiene a puño limpio, como mencionaban al inicio del programa, con otro individuo, ¿no? Entonces, es definitivamente uno de los géneros que también, desgraciadamente, por sus mismas cualidades, se ha encajonado mucho en dos líneas muy marcadas. No puede ser otra cosa que no sea o drama o comedia. Entonces, a partir de ahí, se mezcla, ¿no? O habrá algunos dramas agridulces, o habrá una comedia con tintes trágicos. Hablando de estas metáforas, estos simbolismos, retrocediendo un poco, mi estimado Rubén, aún mucho, obviamente Luces de la ciudad de Chaplin, pues habla precisamente de esa lucha constante, de esta relación de Chaplin conociendo a una invidente, exactamente. que vuelve a trabajar en otro cortito, ¿no? Con Chaplin, también del mundo del boxeo. Exactamente. El campeón, pero en Luces de la ciudad se ve como Chaplin, de esa búsqueda de más dinero para apoyar a esta mujer ciega, pues se mete a los cates y no le va nada bien, ¿no? Claro. Obviamente con ese sentido del humor, ¿no? Exacto. Tiene mucho que ver, por supuesto, el contexto sociológico, puesto que a partir de ahí es cuando realmente la psicología del personaje, con los aspectos sociales que están revisando por eso sociológico, realmente se integra muy bien en la narrativa cinematográfica. Al inicio, en los inicios del siglo XX, la situación económica, obviamente, a nivel global, pues, estaba bastante decaída, primero por la hecatombe de la Primera Guerra Mundial. Todos los recursos van destinados a ese fenómeno, a ese conflicto bélico. Entonces, a partir de ahí, pues el boxeo al final se traduce en gran medida como la transfiguración de la lucha del hombre común por tratar de salir adelante, en este caso recibiendo golpes de la vida y golpes de otro sujeto. Pero sin embargo, ya cuando llega el cine hablado y existe la posibilidad de retratar el deporte desde una perspectiva ya eminentemente narrativa, más dramática, pues no cabe duda que ser boxeador
involucraba pagar un precio muy alto, y me recuerdo por supuesto la primera versión del Campeón, donde Jackie Cooper, este jovencito que ya después lo veríamos como Perry White en las películas de los 70 de Superman y demás, es este pequeño niño que trata en cierta medida de solventar una gran cantidad de carencias, ¿no? No hay una mamá, su padre que es un boxeador pero borrachín, fracasado, no solamente logra proyectar patetismo a través de su pues triste físico. El chiste es que en esta película del Campeón, con ese final triste que hizo llorar a todos y que luego se replicaría en su remake de los 70s, pone de manifiesto esto: la lucha al final, tanto en la vida como en el cuadrilátero, te va a costar algo, de una forma o de otra. Literalmente son golpes de la vida, ¿no? Exacto. Sí. Y eso por eso el pueblo se involucra, por eso las películas de boxeadores en su momento y en varias ocasiones, tal vez las generaciones se han fijado, es un fenómeno generacional, incluso logran conectarse, aquellas que están bien hechas, aquellas que realmente logran manifestar este tipo de elementos de manera adecuada con la gran audiencia y se vuelven éxitos. Incluso algunas que eran muy flojas. Yo recuerdo a Errol Flynn en Gentleman Jim, una película, pues no de lo mejor tal vez de Errol Flynn, pero que gozó de muchísimo éxito, donde interpretaba precisamente a este boxeador John Corbett, me parece, que tenía esa forma de estar pues arriba del cuadrilátero con ese juego de piernas bastante deslumbrante, que gozó esa película de muchísimo éxito. Claro, mira, yo no voy a entrar en una técnica porque aquí Rubén, tú eres el especialista, así para que veas, yo solo soy simple aficionado. El personaje precisamente era eso, claro, que movía las piernas de una forma diferente a la de los demás. Y eso es lo que, fíjate que eso es una característica que se repite en varias películas sobre boxeadores, donde el boxeador en particular, además de que encuentra un aspecto personal con lo que respecta a su propia lucha, debe sacar adelante a su hijo, a su esposa y demás. También tiene una cualidad en particular, cierto gancho, cierto movimiento que le da también su distinción. Aunado, por supuesto, también a los aspectos ¿cómo se llama? De antagonismo, pues encuentra su némesis, ¿sí? Entonces, en este caso, las adversidades de la vida que nosotros entendemos como política, economía, a veces incluso familiares y demás, en las películas de boxeo encuentran un rostro y un físico en particular. Los títulos de las películas también ahondan en eso, ¿no? El Toro, el Cemental Italiano, Huracán, por ejemplo, son parte de estas leyendas que personifican, sean en la ficción o sean biográficas. Ahí están esos personajes. Marlon Brando en Nido de Ratas, y también Anthony Quinn. En otro sentido, ¿no? La redención del boxeador que termina trabajando para la mafia, termina cediendo hacia el amor, hacia otros sentimientos, y ahí busca su renacimiento, ¿no? Comentas la película de Anthony Quinn, Requiem para un boxeador. Por cierto, ¿me quedaste de prestar? Pero maravillosa la película, Anthony Quinn, Mickey Rooney hablando precisamente por ahí, no recuerdo... Mira, trato de recordar, no, mira, yo tampoco, pero Jackie Gleason. Jackie Gleason andaba por ahí. Película maravillosa, pero verdad Anthony Quinn nos regala, me atrevo a decir, una de sus mejores actuaciones. Ciertamente. Y muy olvidada la película, como ha pasado con gran parte de la filmografía de este actor. A pesar de que incluso su participación en esa película estuvo postulada al Oscar, sin embargo es cierto. El mismo Anthony Quinn, después ya no le sé muchas referencias, pero sí, Requiem por un boxeador es definitivamente, tal vez, uno de los retratos más sobrios, más honestos que se ha generado a nivel emocional y a nivel psicológico sobre un pugilista. Y así como, por supuesto, en aquel entonces, estamos hablando ya de la década de los 40, 50, pues muchos actores entraron precisamente literalmente al cuadrilátero a darse unos golpes, ¿no? El mismo Humphrey Bogart participa en una película. Es La caída de un ídolo. La caída de un ídolo, exactamente. Donde él interpreta a un periodista que quiere sacar pues del mal momento a un boxeador que le ve las cualidades. Exacto, y esa es la otra perspectiva que se posee el boxeo. Esta también establecían este binomio que se da entre el boxeo con la realidad o con la vida, muy atinadamente, puesto que es cierto, el fenómeno del boxeo también sirve como pretexto para echar a andar diversas historias, como el caso de la caída de un ídolo, para que en cierta medida también se establezca un poco más claro este paralelismo que se genera, el fenómeno de la pugna diaria y el fenómeno de la pugna en cuadrilátero. Yo creo que muy claro estaría ahí el ejemplo de Pepe el Toro, ¿no? Después de una gran, digamos, historia desde nosotros los pobres, ustedes los ricos, después culminar con esa tragicomedia, porque a fin de cuentas, Pepe el Toro, sí, involuntaria. Entonces, escuchar, por ejemplo, esa narración de la pelea final. En su momento fue de las escenas mejor rodadas de boxeo, ¿no? Y otro, sepárenlos porque se van a asesinar. Pues de eso se trata, pero ahí está la emoción, ¿no? No, claro.
Y fíjate que es muy curioso por lo mismo. Estamos hablando de que por el momento histórico que estaba revisando, verificando en aquel entonces, claro que en México el fenómeno del boxeo en cine sobre todo, pues iba a ser todavía muchísimo más subyugante, más cautivante, porque al final estamos hablando del genuino héroe urbano o de la genuina figura que surge de la masa para no solamente hacerse rica y famosa, sino que en gran medida es el sueño mexicano, ¿no? O sea, el ser boxeador al final y alcanzar esa cumbre, ¿no? Exacto, lo que permite es eso, en cierta medida, salir de un contexto económicamente desfavorecido y transformarse no solamente en ídolo, sino en alguien que tenga recursos. Y sobre todo que el cine mexicano, siendo, me atrevo a decir, uno de los deportes por autonomía, pues generó muchísimas películas, desde el mismo Campeón sin Corona. Y bueno, esta película, Campeón sin Corona, ¿será la mejor película de boxeo en la historia del cine mexicano? Te digo una cosa, perdón, aquí yo a lo mejor me atrevería a poner aquí Tabaco. Tabaco, yo la encuentro muy acabadita, muy bien dirigida, muy bien desarrollada. Aquí en Azteca trató de seguir un poquito precisamente esas líneas, pero no, Tabaco, aunque mira, Campeón sin Corona lo que tiene es que es un drama eficiente, pero que toma como punto de partida el boxeo, y David Silva, yo en lo particular, sí me parece un actor muy mediano, tenía muchas posibilidades para desarrollar puntos dramáticos importantes en esa producción. No las termina de cuajar, no las termina de alcanzar. Nos quedamos nada más única y sencillamente con el drama ya inherente que involucra el fenómeno del boxeo, pero la película en sí está bien desarrollada, bien escrita. La mano de Alejandro Galindo es extraordinaria, ¿no? Por supuesto, o sea, él entendía perfectamente bien cómo funcionaba el drama urbano, pero sin embargo, bueno, ni hablar, pues Campeón sin Corona, a comparación de aquí Tabaco, me parece menor. Pues, insisto, muchas películas del cine mexicano, yo recuerdo por ahí una ya entrada a los 80s, con Pedro Infante Jr., que interpretaba al Torito, que tuvo muchísimo éxito. No. Hicieron 2 películas con muchísimo éxito. Los cines estaban, pero repletos para ver a Pedro Infante Jr. interpretando al famoso Torito de Tepito. No, pero incluso los mismos boxeadores por el significado que tenía el nombre. Entramos por allá a Lupillo Pintor. Claro, Las Glorias del Púas. Valentín Trujillo también. Sí, cómo no. Pepino Cuevas también llegó a hacer una película. Sí, o sea, bueno, también hasta cantantes, ¿no? Javier Solís. También buena película la de Javier Solís. Se llama Campeón sin Sombra. Sombras nada más. No. ¿Cómo se llamaba la película de Javier Solís? Mira, perdón, se me va el dato también. Algo nos pasa el día de hoy que algunos datos se nos van, pero bueno. Campeón sin Corona, no es la de David Silva. Es la de David Silva, sí. La de Javier Solís. Se llama así nomás el campeón, Bueno. Pero la verdad, un tema que ya estaremos abordando porque sí faltan muchísimas películas, apenas estamos arrancando en lo que es Sin Escape, No le cambie, que es con nosotros. Y no cabe duda que en el séptimo arte, el boxeo, ha hecho una presencia pues desde sus inicios. Y bueno, hablando ya en territorios más escabrosos del cine, donde se despiertan las polémicas, pues no cabe duda que hay algunos placeres culpables. Y uno de ellos, sin duda, es toda esa saga llamada Rocky, ambivalente, ¿no? Estamos viendo, claro, el nacimiento de este nuevo ídolo, este personaje, su desarrollo, hasta llegar a su caída, que tiene un dato curioso, una historia curiosa, Rocky. Normalmente conforme iban avanzando las películas, creo que iban disminuyendo, entre más avanzaban la calidad iba disminuyendo. Pero me parece que las 2 últimas, las 5 y las 6, pues tienen un lugar especial. La 5 por la pelea callejera, desde mi punto de vista. Pero me parece que el tema está desarrollado. A mí se me hace muy redondita sacar a Rocky Balboa. Pero sobre todo la 6ª película, fue una sorpresa, me atrevo a decir, para todos, no estés de acuerdo conmigo, porque rescataba muchísimas cosas de la primera. Y era curioso, ¿no? Ver cómo la última película de la saga, pues me atrevo a decir, era tal vez la mejor junto con la primera, quitando a lo que teníamos en medio. No sé si estén de acuerdo. Suena la campana, ¿no? ¡Ting, ting! ¡Ting, ting! ¡Vamos a ver! No, mira, por eso dije placer culpable. Teníamos que Para mí redondea bastante bien. Teníamos que entrar. La saga de Rocky, más que placer culpable, se volvieron ya una referencia obligada por al alto grado con que llegó a permear la cultura popular el personaje de Rocky Balboa. Yo estoy seguro que en el mismísimo Sylvester Stallone realmente visualizó los alcances que iba a tener su participación en esta película, que bueno, fue loable en su momento porque es un proyecto que él sacó, que nadie le hacía caso, que todos lo diseñaron, y cuando triunfa, la forma en la que triunfa se vuelve
vuelve en paralelo, por supuesto, al igual que la historia de Rocky, donde no necesariamente triunfa en la película, en caso de que nadie la haya visto, bueno, lo vamos a echar al final, pero sin embargo ¿Crees tiene un que no triunfo la haya visto emocional. Ay, mira, hay muchos facebookeros por ahí Bueno, que sí. nada más tienen la pura referencia de leiditas, Sí, claro. ¿no? Entonces no. Pero sin embargo, bueno, en paralelo Sylvester Stallone con esa película crece y se empieza a labrar ya una carrera pues trascendente, ¿no? Pero yo creo que la graduación, no sé si estén de acuerdo conmigo, como muchos lo ven así, de las películas de boxeo, llegaría 4 años después del estreno de Rocky. Ajá. Martin Scorsese nos regala a un Robert De Niro soberbio, un Joe Pesci verdaderamente espectacular, como Sí. tal vez nunca más lo volvimos a ver. Filmada en blanco y negro. Filmada en un elegante Extraordinario. blanco y negro, una Extraordinario película blanco. Impecable, sí, cómo no. impecable, elegante, Ajá. Toro Salvaje. No, y es formidable, la verdad. De hecho, Toro Salvaje, no solamente a mi gusto, es una de las mejores películas sobre el boxeo, es una de las mejores películas norteamericanas, yo creo, de todos los tiempos, ni siquiera de Martin Scorsese. O sea, a mi juicio es de lo mejor de los 80, de lo mejor en la Aparte en la es un gran cinematografía gringa. vehículo de lucimiento para Robert De Niro, Mucho. para verlo primero Ajá. en un físico Claro. delgadísimo. Bueno, obviamente la apertura es distinta, pero lo vemos en dos facetas. El Y mismo algo- actor, un actor que se atrevía a todo, ¿no? En ese Claro. tiempo. Sí, era actor del método, pero sin embargo lo que tiene Toro Salvaje, que realmente la distingue, es que es precisamente la antítesis de Rocky. Mientras Rocky era este melodrama que rescataba muchos de los aspectos del campeón mucho y demás. amor, ¿no? Exacto, pero ambientado, exacto, a un contexto complaciente de la década de los 70, Martin Scorsese le da al personaje de Jake LaMotta, personaje real, que sin embargo, cara, el mismo Jake LaMotta, recuerdo haber leído algunas entrevistas que decía, ojalá mi vida hubiera sido así porque es más interesante que lo que yo viví realmente. Es un alto grado de profundidad psicológica y un proceso de honestidad latente en el cual el patetismo no brota al final de la realidad de los personajes, sino de la forma en la que estos personajes luchan denodadamente por salir de su fregadez, y lo hace de una forma impecable, Y qué poética, final, ¿eh? Qué magnífica. final. Sí, no, es una cosa genial. Los diálogos, por supuesto. You fuck my wife, se ha vuelto parte señor. integral, ¿no? Del léxico del cinéfilo, pero sobre todo, aparte de las actuaciones, el guión, la construcción, la forma en la que se va dando la evolución de este personaje es formidable. El binomio exacto entre estos dos hermanos, De Niro, Pesci, es magistral. Increíble. Toro Salvaje es una película que de veras, a mi juicio, es referente obligado para cualquier cinéfilo, independientemente si gustan de películas de boxeo o no. Insisto, un Robert De Niro cuando en realidad se interesaba. Cuando le importaba, ¿no? Cuando le importaba lo Sí, que sí. hacía. Pasa un tiempo tal vez sin alguna película, Rescatable. no rescatable, pero que tal vez volviera a centrarse en un tema más allá del simple mundo del boxeo. Llega Huracán con Denzel Washington, que me sigue pareciendo, yo creo que de lo mejor que es Denzel cómo no, Washington. sí, estoy de acuerdo. Aborda muy bien a este personaje sin caricaturizarlo. Normalmente Denzel Washington tiende pues hasta sobreactuar, me atrevo a No, decir. es muy Y lo hace monocorde, ¿no? Sí, pero lo hace en Huracán, la verdad lo hace muy bien. Una Que aquí el película... pretexto es el personaje en sí, ¿no? Sí, y que Para está- contar una historia carcelaria, Exacto. con personajes Que Norman desde fuera Jefferson. tratando de ayudarlos. Muy interesante. Y con una la canción propuesta. soberbia de uno de mis grandes ídolos, que es el señor Bob Dylan. Sí, claro. Gran película. Y tendríamos que entrar, antes de que se nos acabe el programa, a muchas películas que empiezan a surgir ya en esta nueva parte. Mickey Rourke, por ahí en el 88, nos regala también, previo precisamente a esta nueva etapa, una película donde aprovecha que está en su boom. La película que no tiene mucho éxito, pero a él le encanta el mundo del boxeo. Se retira de la actuación por hacerse boxeador. Ajá. Y mira, Exactamente. la equivocación de su carrera. Efectivamente, de hecho incluso hasta por eso Bueno, quedó no lo hubieran desfigurado. contratado para hacer Sin City, ¿verdad? Exacto, le Bueno, queda penita, ¿no? es Pero cierto. es olvidable, a mi juicio, Sí, en es gran medida. malita la película, pero Sí. a él le encantó el mundo del boxeo. Pues Rocky va generando este impulso, ¿no? Al final, que propulsa no solamente el gusto del espectador por seguir viendo pugilistas Claro. en cine, sino que además después, exacto, despierta el interés por tratar de llevar la vida de los grandes boxeadores a la pantalla, al grado que después del éxito de Rocky en los 70s, el mismo Cassius Clay dice, yo voy a hacer mi vida y estrena la de El Mejor, y luego posteriormente se hace la vida de Rocky Marciano, para que no haya confusiones. ¿Qué comentario te debe Ali de Michael Mann? Mira, con Will Smith claro, como claro. Mira, protagonista. Yo creo que ahí está el problema. Precisamente, Exactamente. Yo creo que el problema es eso que acabas de decir. Will Smith. Sí. Sí, y creo que no lo aborda tan mal el personaje, sobre todo conociendo cómo pues las limitantes y el tipo de personajes que realiza Will Smith. Que Me parece regularmente hace. exactamente. Me parece que lo hace bien, pero lógicamente no tiene tal vez las tablas o no tiene la forma de alcanzar pues momentos
que nos hagan recordar esta película como lo que le quería Michael Mann. Yo se lo achaco más ¿Estás a de Michael acuerdo? Mann, para serte franco. O sea, se ve que está totalmente fuera de su elemento. Michael Mann tiene una línea mucho más ominosa en su carrera con lo que respecta a exploración de personajes. Y en este caso, pues, lo biográfico simple y sencillamente No no le es quedó. lo suyo. Exacto. Se vuelve una película que tal vez a nivel de anécdotas, porque se va contando a nivel de anécdotas la Sí, película, es un crimen en cine, puede resultar relativamente interesante para el iniciado. Pero sin embargo, ya al momento de revisarla como proyecto cinematográfico tal cual, simple y sencillamente no termina de cuajar. Entonces, la búsqueda pues de un nuevo impulso que pues, se pueda generar con lo que respecta a box en cine, se va perdiendo, ¿no? Sobre todo al momento de llegar a este nuevo siglo donde el público realmente pues ya perdió todo el interés. Sí, y terminan siendo dramas muy lacrimógenos. Cinderella Man, Cinderella Man de Ron Ron Howard. Howard. Exactamente. Volvemos otra vez. ¿Cómo hemos tocado a Ron Howard en Ay, los sí, últimos bueno. programas? Siempre algo nos lleva a una película de Bueno, Ron entonces Howard. saltémonos y hablemos es una de Clint maldición. Eastwood para Claro. tocar el tema del mundo del boxeo, pero con las mujeres. Million Dollar Baby. Exacto. Golpes del destino que le titulan aquí. Sí. Creo que es una cosa maravillosa, encantadora, Claro. sencilla. Y no es que nos gane, Arturo, nuestro fanatismo por el señor Pero Clint Eastwood. francamente es que no lo podemos ver de otra manera. Esa Claro, película a mí se me hace extraordinaria y te Y la acongoja forma, en las la forma de entrañas, ¿no? abordar un tema ya tan visto, porque no está haciendo nada nuevo Clint Eastwood, no está tocando temas nuevos. La forma en lo que lo aborda, en lo que lo lleva, en lo que nos empieza a tejer esta historia, Está la maestría, no solo de el Hilary arte, Swank. ¿no? Le sacó la espinita de Karate Kid, No. ¿qué, Sí, número sí, sí. 4? Sí, y no solo el desarrollo del personaje de Hilary Swank, el desarrollo del mismo personaje de Clint Eastwood que pues, se vuelve a repetir otra vez más y nos vuelve a regalar pues un personaje interesante, aunque lo hayamos visto en todas sus películas. Incluso Morgan Freeman haciendo, me atrevo a decir, una de sus mejores actuaciones. Cuando Morgan Freeman sube en esa escena a darle de puñetazos a un tipo que estaba intentando pues llamar la atención, es soberbia. Insisto, qué forma de veras de Clint Eastwood de leer una película tan vista para entregarnos una cosa diferente. Sí, exactamente. Y era lo que necesitaba, insisto, el género ya a estas alturas se estaba encasillando demasiado a comedias bobas y sosas. Todavía a finales de los 90 vimos, por ejemplo, esta película con Samuel L. Jackson que era The Great White Hype, Ah, sí. donde se hace una burda comedia al respecto, o otra en la que se enfrenta Antonio Banderas con Woody Harrelson. Hasta el ¿verdad? último round. Y la verdad es que era Que muy es una road penosa. movie donde dos amigos van a dar una función previa a una gran pelea de boxeo. Exactamente. Y era ver la relación que tenían ellos. Muy Orlando floja. Bloom también. ¿no? Puños de calcio, Kid Puños de calcio, exactamente, que también, o sea, no encontraba ese punto hasta que, exacto, Clint Eastwood y estos nuevos proyectos empiezan a revalorizar The Fighter, que me el parece género. también maravillosa. Exactamente. Con Mark Wahlberg, fíjate, nada más. No, y además es sobre todo por la dirección de David Russell, quien utiliza una vez más el boxeo como pretexto para mostrar ahora la pugna entre dos hermanos, que no necesariamente tiene que ser con guantes, sino al final es con emociones y es por supuesto con las psicologías tan adversas que manejan. Y se siguen realizando películas al respecto. Y con esto culminamos. Un placer como siempre, mi estimado Rubén. Un gustazo. Juan Pablo. Igualmente, claro que Un sí, gusto, Rubén. como siempre, agradecerle Claro que sí. el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Esto es Sin Escape, no le cambien.